Decía mi nana Concha, que en paz descanse, que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Años queriendo conversar con Hugo López-Gatell, hoy ya ex subsecretario de Salud, uno de los hombres más atacados después del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia. Y qué mejor que venga a visitarnos en este espacio libre como el viento en nuestros estudios, ahora que ha formalizado su aspiración a convertirse en coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Hugo López-Gatell, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Vicente. Se me hizo a mí, al fin estaré aquí sin censura. Mil gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo van las cosas? Pues vamos bien, la verdad es que arrancamos con gran entusiasmo y con una idea verdaderamente ferviente del proceso. Tenemos un grupo fabuloso de personas mayormente jóvenes, también algunas con bastante experiencia en los asuntos de la política, particularmente en la acción comunitaria de terreno. El grupo está creciendo rápidamente y el grupo está teniendo mucha creatividad. Entonces, arrancamos, ayer presentamos en conferencia de prensa cuál es nuestra perspectiva de la transformación en la Ciudad de México, cuáles son las motivaciones que nos llevaron a tomar esta decisión y dos cosas fundamentales. Nuestra idea se centra desde luego en la justicia social y lo expresamos como humanizar la ciudad. Nuestro propósito es humanizar la ciudad. Y fuimos detallando qué significa para nosotros humanizar la ciudad. Pero lo segundo que quiero destacar es, abrimos desde ahora ya una idea de que la construcción de los consensos políticos necesarios para un proyecto como este requieren no tener una actitud de prejuicio, de secta, de grupo, de pequeño interés, en cualquier sentido. En la esfera de los intereses económicos, que obviamente pueden seguir siendo estos pequeños grupos que desconocen la pluralidad, incluso del micro y mediano empresariado mexicano, y que lo han excluido y lo han querido hacer a un lado, o del lado de la política, donde hay pequeños grupos que están calculando su acomodo, sus simpatías entre ellos, y que pudieran estar en algún momento contrarios al espíritu de la transformación en uno de sus aspectos, que es democratizar el país. Cuando hemos oído al presidente López Obrador una, otra, mil veces decir que el pueblo manda, nos llama la atención todavía identificar prácticas en algunos lugares donde se quisieran tomar decisiones populares o candidaturas de unidad, armadas, este tipo de intercambios de favores. Nuestra postura es ética sobre todo. Nosotros pensamos, y lo hemos dicho así, uno de los elementos centrales de identificarse con la izquierda es pensar en la honestidad, es pensar en la transparencia con la que se abordan los problemas de cara al pueblo. Y este es un poco el ambiente en el que arrancamos y estamos muy contentos, confiamos en el proceso. Hemos platicado, desde luego, ya lo he detallado anteriormente, cómo en la toma de decisiones sobre este planteamiento de ayudar a la transformación, ponernos al servicio del proceso de transformación y pensar en el proyecto más que en las personas en lo individual. Obviamente lo consultamos con el presidente López Obrador de manera muy directa y muy precisa, muy clara, y lo consulté con la doctora Sheinbaum. Arranca Hugo López-Gatell como no quiero ofender, por favor, el favorito del presidente. Yo no pienso que sea eso. Yo lo que considero, y la verdad es que es algo que me llena de orgullo en ese sentido, pertenecer a un movimiento cuyos líderes, en este caso el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum, son personas congruentes. El caso de Claudia la conozco hace 35 años y no he dejado de ver su congruencia. Al presidente López Obrador lo conocí personalmente en 1992 y obviamente he seguido todo su paso y toda su trayectoria y siempre he visto esa congruencia. Cuando yo fui a consultar con ellos en los distintos momentos, repetidamente tenía una señal positiva de qué bueno que participes, eres un cuadro profesional y un cuadro político que se puede confiar, en quien se puede confiar, pero también un mensaje muy claro, que no hubo necesidad de que me lo dijeran muchas veces, pero es el mensaje de el pueblo decide. Nosotros no vamos a tener favoritos, tapados, colocados. Lo pregunto porque Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, sí,
que es vocero de es correcto. la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, en este caso la ex jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo, yo no voy a participar porque hay dados cargados. Exacto. Escuché su... ¿Es una fuerte declaración? Es una fuerte declaración. Estoy seguro que él lo que dice lo sostiene. Yo tengo una opinión muy positiva de Gerardo Fernández Noroña. Creo que es un político que ha sido no solo consistente y congruente con sus propios principios, que son también los principios de la Cuarta Transformación, sino que tiene una característica que me parece saludable. Él, sin censura, expresa las cosas, las dice, aun cuando está pagando muchas veces un costo de personas que les espanta que se digan las cosas con esa amplitud. No conozco cuál es la evidencia que tiene él sobre lo que está afirmando, pero considero que no se debe desdeñar la opinión de Gerardo Fernández Noroña. Y dijo, si hay dos personas que me representan, por eso no le entro a buscar la coordinación en la Ciudad de México y eventualmente la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada y Hugo López-Gatell. Me imagino que eso es algo de lo que hay que también sentirse de alguna manera, no sé si hasta orgulloso. Yo me siento orgulloso y además me parece que es un gesto muy generoso de Gerardo. Gerardo ha ido construyendo además una trayectoria, particularmente en los últimos años, de resistencia ante los múltiples embates que ha sufrido por parte de los grupos de derecha, de los grupos conservadores, y al interior del movimiento de transformación, yo creo que él ha sido respetuoso de tiempos, espacios, personajes protagonistas, y eso me parece muy loable. Que él me reconozca como una de las dos figuras en las que se siente representado, la verdad que lo aprecio, me parece un gesto muy generoso y desde luego lo tendré muy en cuenta. Provocador profesional. Por favor. Sin censura. ¿En qué piel se siente más a gusto Hugo López-Gatell? ¿En el de científico? ¿En el de político? Bueno, eso me gusta, esa pregunta me gusta. Por una razón diferente a este proceso, cuando empezó, más o menos cuando empezó la pandemia, una amiga mía, muy apreciada, me prestó o regaló, la verdad es que ya no se lo devolví, el libro de Max Weber que se llama El político y el científico. Y entonces empecé a explorar un poco la perspectiva para la audiencia que no esté familiarizada con este texto. Básicamente, Max Weber, que es uno de los pilares de la sociología contemporánea, plantea un dilema al que se enfrentan los seres humanos, que están construidos a partir del razonamiento científico y de la práctica de los métodos científicos. Y es cómo pueden hacer que su trabajo científico, quizá de descubrimiento, de generación de conocimiento nuevo, tenga una realización en el bienestar de las personas, de las sociedades, de los seres humanos. Y cuando empieza a moverse las cosas, la balanza, los límites entre la ciencia y la política como una expresión de la aplicación del conocimiento a decisiones de gobierno que favorecen el bienestar de las personas. También reflexiona sobre las críticas que se enfrentan en cada bando y me parecen muy interesantes porque ahora las estoy experimentando. En primer lugar, del lado de la academia, del lado de la ciencia, no faltan los señalamientos críticos que dicen abandonó la ciencia, traicionó a la ciencia, se alejó de la pureza del conocimiento científico. Del lado de la política dicen, y este extraño, este fuereño, nos está invadiendo nuestro espacio. Si él es un técnico, que se quede en su mundo. Y eso, más allá de esta dicotomía, de este posible dilema entre ciencia y política, yo pienso que representa mucho cómo a veces los seres humanos tendemos a encasillar a las personas en una sola identidad. Eres político, o eres científico, o eres, incluso entre profesiones, ¿no? Si alguien es, qué sé yo, ingeniero y se va al mundo de la arquitectura, los arquitectos lo repudian porque cruzó la línea. Lo digo con estos detalles porque en nuestro planteamiento sobre la transformación para la Ciudad de México, una de las cosas que está enfatizando con la perspectiva de humanizar la ciudad es que debemos trabajar por justamente usar los más refinados instrumentos de la política, que no de la politiquería, citando al presidente López Obrador,
para construir consensos genuinos, no negociaciones, no sumisiones y abusos, consensos genuinos. Necesitamos construir una plataforma de diálogo transparente, abierta, en la que distintas personas que tienen diversidad de identidades, diversidad de condiciones, diversidad de afinidades o inclinaciones político-ideológicas, puedan construir. La transformación no es sostenible si no se construyen consensos en los que todo mundo pueda ser incluido. No quiere decir sacrificar convicciones, de ninguna manera, pero quiere decir saber actuar democráticamente para que la diversidad o la discrepancia de opiniones, la pluralidad de perspectivas, se resuelva de manera amigable, de manera respetuosa, con fundamento en los derechos humanos.